En el video de hoy vamos a aprender algunos atajos de teclado. Vamos también a transformar las fechas en texto en columnas, utilizando también la función texto y también otras funciones básicas en Microsoft Excel. Vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar es la tabla con los datos. Aquí nosotros tenemos datos de fecha, de medicamentos, de ciudades, vendedores, cantidades, precio unitario y totales. Esta es una tabla que yo descargué de un buscador. Y por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar toda esta tabla, nosotros apretamos con el teclado Control Shift y la flecha derecha, y luego si queremos para bajar hasta el final de los registros, Control Shift y la tecla inferior de la flechita. Si nosotros quisiéramos poner todo este texto, estas columnas y filas en negrita, nosotros aquí tenemos, ya nos indica que es N, K y S. Entonces Control N y todo queda en negrita, volvemos a Control N para retroceder, Control K, todo es cursiva, y Control S, todo subrayado. También podríamos querer tachar alguna celda o todas. En este caso nosotros apretamos Control más 5, de esa manera quedan todos tachados. Si nosotros podemos ver, ¿cierto?, que algunas de ellas nos va diciendo cuáles son las teclas que nos permiten optimizar el tiempo. Por ejemplo, estoy en esta columna y yo quiero marcar toda la columna, seleccionarla. Entonces Control más la barra espaciadora. O bien, si lo que yo quiero es solo una fila, marcar toda esa fila, Control es Shift más la barra espaciadora. Otras formas también, si yo quisiera esta cantidad, voy a seleccionarla, Control Shift, flecha abajo, todos los datos desde acá. Si yo quisiera transformar esto en agregarle un formato de miles con 2 decimales, yo tendría que apretar Control y el signo de exclamación. De esta manera quedan en formatos de miles con 2 decimales. Para anular esta opción es con Control Z y vuelve al número normal. En formato de moneda también es Control más el signo peso. Para formatos de porcentajes, por ejemplo, yo podría Control y porcentaje, y ahí queda reflejado en porcentaje. ¿Qué más podemos hacer? Control más 1, por ejemplo. Control más 1 me abre el formato de celdas, en donde yo puedo aquí seleccionar la fuente, el borde, el relleno, la alineación, pero también algún tipo de números. En términos de filas y columnas, podría utilizar Control más 9, ahí ustedes pueden descubrir de qué se trata, que oculta la fila actual, y Control más 0, que oculta la columna actual. Por ejemplo, estoy acá, y Control más 0 oculta la columna actual. ¿Cómo yo puedo mostrar la columna? Me pongo acá, si se dan cuenta, es muy distinto ponerme entre dos columnas, y cuando me pongo una columna oculta aparecen dos rayitas y las flechas. Clic derecho y le digo mostrar. Si yo le quisiera ahora con la fila actual, yo le digo Control 9 y de esa manera también se elimina, y aquí podemos ver que aparece lo mismo. Si quiero deshacerlo, Control Z o mostrar, de esa manera me aparece. Si
Otra opción, si quiero eliminar celdas también, por ejemplo, control menos, y me aparece este cuadro de desplazar la celda hacia la izquierda, hacia arriba, toda la fila, toda la columna. Podría también utilizar control C, control X, control V, que ya lo vimos, y control con el signo menor. Esto copia sobre la celda actual el contenido que se encuentra en la celda superior. Por ejemplo, tengo A y le digo copia sobre la celda actual el contenido que se encuentra en la celda superior. Entonces control y ahí copia ese contenido. Otra, si me pongo acá por ejemplo, y aquí puedo utilizar el control con el signo mayor, esto copia sobre la celda actual el contenido que se encuentra en la celda izquierda. Por ejemplo, control mayor, y me copia inmediatamente ese contenido. La verdad que con el teclado nosotros podemos combinar varias cosas y de esta manera optimizar nuestro tiempo en esta planilla electrónica. Si nosotros por ejemplo pincháramos en Shift más F3, nosotros podríamos de esa manera activar inmediatamente el cuadro de las funciones y ahí buscar la función que más se acomoda a nuestros análisis. Otra forma igual es cuando queremos sumar. Por ejemplo, si yo quisiera sumar todos los totales, yo le digo autosuma. Entonces ahí tengo el resultado, lo voy a la columna y tengo ese resultado. Voy a retroceder y ahora lo voy a hacer con el teclado. ¿Cómo sería con el teclado? Con el teclado yo lo único que tengo que hacer sería ponerme acá abajo y decirle Alt es igual, selecciona todos los datos de la columna y si se dan cuenta voy a obtener el mismo resultado que tuve. Si lo quiero para el lado, también me va a sumar esta columna con esta columna y esta columna, y esto es igual a Alt es igual, me reconoce inmediatamente los números. Vamos a seguir en este curso viendo distintos atajos de teclado. Los últimos que vamos a ver, por ejemplo, son otras combinaciones. Por ejemplo, con la control A abre una planilla, control A. Control G guarda la planilla con la que estamos trabajando. Siempre es útil cada ciertos minutos ir apretando de manera automática control G. Control U nos abre un archivo en blanco. Y la tecla, a ver, veamos, no, F12 en mi computador no me va a funcionar. Sí, yo creo que con esos atajos teclado para ir iniciando estamos bastante bien. En esta planilla, igual en esta tabla tenemos las fechas. Entonces siempre hay un problema con las... Si nosotros quisiéramos estas fechas separarlas en día, mes y año, tenemos varias opciones. Una de las opciones es tomar esta fecha y mejor vamos a copiar esta columna, vamos a pegar acá con control V y luego le vamos a indicar que vamos a seleccionarla completamente y vamos a ir a datos y aquí texto en columna.
Aquí me dice, este es un asistente para convertir texto en columnas. Dice, ¿están delimitados estos datos? Yo puedo analizar que están delimitados por un slash. Entonces yo le digo, sí, están delimitados. Y podría ser por tabulación, en este caso ya lo tenía seleccionado, pero por ejemplo, no es por tabulación, tampoco es por punto y coma, no es por coma, no es por espacio. Generalmente estos se utilizan cuando yo estoy trabajando con archivo SBS. Y aquí le tengo que marcar la opción otro, y aquí agrego slash. Luego siguiente y finalizar. Pero algo extraño sucedió. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Siguiente, siguiente, espacio, sí, siguiente. Y me dice que le voy a poner que es texto. Y ahí sí. Ahí si se dan cuenta, ya no me tira la fecha y me tira el día, el mes y el año. Y en este caso, si hago clic acá, me dice convertir esto en número. Y convierto todos los datos en número. Y se me separa el día, el mes y el año. Pero existen otras formas igual de hacerlo y que son incluso más fáciles. Por ejemplo, con la función año. Entonces, con la función año, día y mes. Vamos a ir en orden. Vamos a decir es igual al día de esa fecha que corresponde a 18. Luego con la función mes, entonces igual mes de esta fecha y me aparece el mes. Y luego con la función año y me aparece el año. Luego yo puedo obviamente seleccionar todos los datos y está perfecto para todos. Hay otra opción igual de hacer esto más bonito. Voy a eliminar estas columnas. Lo puedo hacer con el teclado o lo puedo hacer con el mouse. Y vamos a utilizar otra función que se llama texto. Y esto es igual a texto que aparece el texto de esta fecha. ¿Y con qué formato? Aquí vamos a buscar un formato de día. Por ejemplo, entre comillas, y le vamos a escribir una D. Veamos qué pasa si le escribo una D. Me aparece 18. Y si le escribo 2D, también me aparece 18. Entonces con una D es suficiente para encontrar el día. Veamos con el... Vamos a insertar una nueva columna. Veamos con el mes. Esto es igual texto, doble clic, esta fecha. Siempre hay que seguir lo que nos dice la función. En este caso, si se dan cuenta, aparece punto y coma. En otros computadores aparece coma. Entonces hay que seguir lo que nos indica la función específica para el computador. Es entonces la fecha y el formato. Comilla. Y le digo mes. Si escribo una M, me aparece 1. O sea, está bien. Pero veamos si escribo 2 M. Me aparece 0,1. Y si escribiera 3 M, me aparece
el nombre del mes, pero incompleto, N. Y si le escribo 4M, me aparece el nombre completo del mes. Y veamos con N. Esto es igual a texto el valor, punto y coma, comilla, y el año va a ser con A. Veamos, en algunos computadores también es con Y, pero vamos a probar con A. Veamos con una A, me aparece solo el 01. Veamos con 2A. También me aparece 01. Y con 3A ya me aparece 2001. Y con 4A será lo mismo. Sencillamente lo mismo. Entonces, donde hay diferencias es con los días y con el mes y con el año, donde debemos ir jugando ya sea con la D, con la M y con el A. Pero probemos con la Y, a ver si me funciona con Y en esta computadora. 1, 2, 3, 4. Y en este caso no funciona. Entonces, pero hay otros computadores donde en vez de con A funciona con Y. Todo va a depender del computador que tenga. Ok, entonces vamos a extender esto. Lo hicimos de esta forma. Veamos si puede existir otra forma. Hacemos doble clic en el extremo, si se dan cuenta, y doble clic en el extremo. Vamos a agregar estas columnas en nuestra tabla para que quede más ordenada. Vamos a insertar 3 columnas y vamos a poner aquí día, mes y año. Recordamos la flecha para el lado, flecha para abajo, copiamos y pegamos. Pero me dice que hay una referencia, hay un error. Veamos por qué se produce ese error. Porque lo que tenemos aquí es el resultado de una función. Yo tendría que transformar esta función en un texto o en un número. ¿Cómo lo hacemos? Voy a escribir Control Shift, flecha para el lado, flecha para abajo. Luego le voy a decir inicio, copiar. Eso lo podría hacer con Control C. Luego pegar, pero eso no es cualquier pegar, es un pegado especial. Pegado especial y que solo me conserve los valores. Ahora, si se dan cuenta, tengo solo valores. Y ahora perfectamente yo podría tomar esto y decirle ok, y lo puedo mover para este lugar. Perfecto. Vamos a borrar esta columna porque ya hicimos ese ejemplo. Ok, entonces tenemos, vamos a poner aquí con el mismo color. Los colores se ven acá. Tenemos ya tenemos nuestra tabla y vamos a ver otras cosas. Habíamos dicho que vamos a probar
una tecla, a ver, control y ampersand. Eso me selecciona solamente los bordes. Vamos a agregarle acá a todo esto, vamos a decirle que le ponga borde a todos los bordes. Vamos a borrar acá. Entonces, como habíamos dicho, tenemos atajos de teclado, hemos visto algunos, cómo transformar una fecha con texto en columnas y otras funciones básicas. ¿Qué funciones básicas vamos a aprender acá? Bueno, cómo transformar esta tabla, cómo agregar esta tabla y incorporar ciertos filtros. Los filtros me permiten seleccionar distintos atributos de las tablas para poder hacer análisis más específicos. Por ejemplo, me gustaría a mí solamente tener datos del año 2002 y poder observar qué ha sucedido en el año 2002. Cuando aplico filtros, se cambia la flechita que está acá en la parte derecha de cada celda, de cada encabezado, y me dice, si selecciono, ¿cierto?, con el mouse, me puso ya que el año es igual al 2002. Pero yo puedo seguir agregando filtros. Por ejemplo, solamente quiero saber qué ha sucedido con el Club Nicole, en qué ciudades y qué vendedores, ¿cierto?, han vendido esos productos en esa fecha. Pero aquí me dice que la vendedora Sandra ha vendido en Curitiba, en Santos, en Barretos y en Campinas. Eso significa que a simple vista yo tengo 4 vendedoras que se llaman Sandra. Eso no lo podía ver de otra forma. Entonces a esta tabla le hacen falta los apellidos de los vendedores, porque solo con el nombre no sería lo más adecuado trabajar. Para sacar los filtros, entonces yo voy a cada uno de ellos y los voy deseleccionando. Pero no solamente están ese tipo de filtros, sino que yo también, por ejemplo, podría ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor, ordenarlos por colores, por filtro de números, por ejemplo, decir que me busque cuáles precios son iguales a o no son iguales a, qué precio es mayor que, mayor o igual que. Por ejemplo, vamos a decirle que en este caso en el precio, que me diga cuál es mayor que 86. Entonces me da como resultado todos los precios unitarios que son mayores que 86. Si lo quisiera al revés, filtros de números sería menor que 86. Y ahí están todos los precios unitarios que son menores que. Y lo puedo eliminar acá, el filtro. Otra opción que yo puedo hacer rápidamente con una tabla es transformar esta tabla en tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Lo puedo en cualquier celda de la tabla y voy a insertar tabla dinámica. Y inmediatamente me selecciona toda la tabla. Yo le puedo decir dónde quiero hacer los análisis. Puede ser en una nueva hoja de cálculo o en esta hoja de cálculo existente. Y me dice en qué ubicación. Yo puedo seleccionar, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que sea en esta ubicación la tabla dinámica. Y ahí lo tengo ahora ya seleccionado. El día, el mes, que son las columnas que agregué, ¿cierto?, separando el texto en columnas.
que las fechas, y también tengo fecha. En este caso, si se dan cuenta, tengo todas las fechas completas, pero yo podría perfectamente decirles solamente quiero las ventas por mes, en este caso de el mes de, y por año, y el año podría poner en las columnas, y luego busco un valor que es el total de las ventas, y de esta manera yo tengo una tabla dinámica. Vamos a ver tablas dinámicas en un nuevo video, pero la idea central de este video era que ustedes pudieran ver los principales atajos de teclado y también cómo poder trabajar con las fechas separando textos en columnas. Nos vemos en un próximo video.